Ahí está, doctor Nelson Jara Garrido. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano Luis. Saludamos a los hermanos, a los amigos, a la familia, esperando siempre que se encuentre bien. La fecha, hermano Luis. La fecha, siempre. 24 de junio del 2023. Ya. Son 5:45. 5:45, ya. Partimos un poquito más tarde. El tema, hermano Luis. Bueno, la vez pasada, la última vez, estuve explicando o sea, si los hermanos cuando mueren, ya, si se van con el Señor. Ese era más o menos el tema de la vez pasada. Ya. Ya. Entonces sería una segunda parte. Una segunda parte, digamos, tratando siempre... Estado de los muertos. Claro, estado de los muertos, como decir, parte segunda. Entonces, esa vez habían dos posturas, ¿cierto? Que una es que creen que los hermanos se van al tiro a la presencia del Señor. ¿Ya? Y la otra postura, ¿cierto? Es la que nosotros hemos creído, que nosotros tenemos que esperar la venida de Cristo para que nos resucite, nos reviva, para realmente estar en la presencia del Señor. Claro. ¿Ya? El galardón conmigo. Claro. ¿Ya? Entonces, yo quisiera ahora presentarlo. Hay un texto, hermano Luis, que es re común, pero no hay que menospreciarlo. ¿En qué sentido? Porque yo sé que este texto muchos hermanos lo conocen, que lo vamos a leer del rey Salomón. ¿Ya? ¿Ya? Yo espero que no se menosprecie. ¿En qué sentido? De que Salomón, mismo Jesús habló de él, dijo, he aquí uno más que Salomón, refiriéndose a él, ¿no es cierto? Vale. Ya, o sea, de ahí el que seguiría sería Salomón en cuanto se diría. Vale, correcto. Entonces, en el capítulo 9 de Eclesiastés. Claro, Eclesiastés, tú me ayudaré con la lectura. Ya. Vamos a leer del 2 al 6 y después solo el versículo 10. 2 al 6, capítulo 9, 2 al 6 y después el 10. Solamente el 10. Eclesiastés. Capítulo 9. 9. Del 2 al 6. Del 2 al 6 y después el 10 solo. Ya. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol. Que todos tengan un mismo suceso. Y también que el corazón de los hijos de los hombres esté lleno de mal. Ojo. Y de enloquecimiento en su corazón durante su vida y después de los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que el león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia feneció ya, ni tiene ya más parte en este siglo, en todo lo que se hace debajo del sol. Y el verso 10. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza. Porque en el sepulcro, a donde tú vas, no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Yo, mira, fíjate que siempre me gusta reflexionar los temas y yo espero que los hermanos puedan abrir un poquito la mente de lo que este autor nos quiere transmitir. Entonces, está diciendo que es un mal, ¿ya? Este es un mal, que él ve debajo del sol, y decir que las cosas que le suceden a los hombres, ¿ya? De esta vida, claro. Esa es la idea de bajo el sol. Que todos tengan un mismo suceso, o que nos acontece a todos lo mismo, ¿ya? Eso está diciendo. Y el otro mal, que no tiene que ver con el tema, pero no está más decirlo, que también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez durante su vida, y después se van a los muertos. O sea, somos unos locos y por eso mueren. Claro, ¿entendés? De pasadita, ¿ya? Entonces nuestra mente no funciona muy bien. No muere por casualidad, sino que muere porque está lleno de mal. Está lleno de mal, estamos llenos de locura, por decirlo, ¿cierto? Y hay que reconocer esa situación que tenemos. ¿Ya? Y habla de que hay una esperanza para todo aquel que está entre los vivos, ¿ya? O sea, las personas que estamos vivas, que estamos conscientes como nosotros, tenemos una esperanza, ¿cierto? Claro. O sea, yo no sé si mañana voy a estar vivo, pero por esperanza yo lo creo, ¿entendés? O que tengo que hacer alguna actividad, porque estoy vivo, tengo esperanza. O de arreglar alguna situación, estoy vivo,
puedo hablar de esperanza. Pero un muerto no puede hablar de esperanza porque no tiene conciencia. Claro. Y eso es lo que voy a explicar. Dice, y mejor es el perro vivo que el león muerto. Tú sabes que entre un perro, el león tiene más fuerza que un perro. Claro. Pero vale más un perro vivo, que puede ser más divirucho, o como tú decías, una cucaracha, que esta vida tiene más esperanza que un tremendo león que está muerto, o un oso. Claro. ¿Ya? Porque está vivo. ¿Ya? Entonces, esa cuestión es muy básica. Pero yo no sé por qué a los hermanos les cuesta entender esto. ¿Entendí? Yo siempre digo esta frase, que tenga que explicar que los muertos están muertos ya es una locura. Claro. ¿Entendí? Esto no tiene que estar explicándolo. Nosotros teníamos que ir a un cementerio o cuando vamos a un velorio, deberíamos aprender ahí. Claro. ¿Cierto? Que ese muerto, entonces aquí viene otro tema, aquí va a venir el tema, no, que el hermano Nelson está hablando del cuerpo, y nosotros estamos hablando del alma, del espíritu, Claro. estamos hablando de otra cosa. ¿Ya? Pero esa diferencia, Salomón no la expresa aquí. ¿Ya? ¿Ya? Entonces dice, en el verso 5, porque los que viven, es decir, yo estoy vivo, saben, es decir, tienen conciencia, saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Entonces esto lo vamos a explicar. Dice, todas las personas que estamos vivas, ¿cierto? Nosotros mismos que estamos, hoy día que dijimos, ¿estamos a cuánto hoy día? 24. A 24, ¿cierto? Y ya son 10 para las 6. Estamos vivos, podemos conversar, pero dice que también nosotros tenemos conciencia de que vamos a morir, ¿cierto? Yo sé que tengo que morir en algún momento, no sé cómo ni cuándo, pero tengo conciencia. Ya. Pero dice con relación al muerto, que el muerto no sabe, o sea, no tiene una conciencia. Y lo otro que dice que no tiene más paga, es decir, no se le puede retribuir algo más a un muerto. Claro. No hay otra retribución, otro pago, otro salario que se le haya dado. Volvió al polvo y eso es todo. Y eso es todo, no tiene más, porque dice su memoria puesta en el olvido. Entonces, aunque después lo corte a pedazos, le quiere dar otro pago, y después quiere tirarlo al fuego, y ese gallo de momento que murió, da lo mismo que el gallo, pero no tiene más, él no tiene más memoria. ¿Ya? Claro. No tiene más memoria. ¿Ya? Y explica que también su amor, y eso van a tener que explicármelo los hermanos, el amor es de la carne. ¿Ya? Porque dice que también su amor Ya. y su odio, es decir, los sentimientos, su envidia, fenecieron ya, terminaron. Termina. O sea, la parte psicológica, ¿cierto? Las emociones. Estoy contento, estoy alegre, tengo envidia, tengo rabia, tengo amor. Todas esas cosas. Los sentimientos, que son de Todos sus tiempos se acabaron. todo, ya, y todos esos sentimientos, dice que fenecen. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Y el verso 10, entonces el consejo es el siguiente: todo lo que tienes en la mano para hacer, hazlo según tu fuerza. Porque en el Seol, ¿cierto? ¿A dónde va? O donde vamos todos, en el fondo que el sepulcro, dice que no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. En el fondo te trata de decir que no hay nada, ¿entendés? Claro. Y eso tenemos que saberlo, eso tenemos que entenderlo. Los hermanos todavía no lo pueden entender. No pueden comprender porque no han entendido el Génesis capítulo 3. Claro. ¿Cierto? Que la sentencia del hombre, que Dios lo privó de comer del árbol de la vida para que no viviera. ¿Ya? Y lo sacó del paraíso y le dijo que del polvo había sido formado y que al polvo iba a tornar. Claro. ¿Ya? Nada más, entonces no le dio otra sentencia o tampoco otro pago. En el fondo Dios lo hizo del polvo, de la nada, lo alentó, ¿no es cierto? Que dice que alentó en su nariz hálito de vida, y fue el hombre un ser viviente. Claro. Y cuando el hombre peca, es decir, come el fruto prohibido, lo retorna al polvo, lo deshace. Claro. Ese fue su pago. Le paga. Le paga. Igual la paga es la muerte, ¿cierto? Claro. Volverlo al polvo. Claro. Bueno, con relación a la parte que los hermanos siempre les cuesta un poquito sobre el espíritu, Eclesiastés capítulo 3, 19 al 21. El Eclesiastés capítulo 3, 19 al 21. Aquí este sabio nos va a decir otra cosa más a considerar. 3, 19 al 21. Al 21. Dice así: porque el suceso de los hijos de los hombres y el suceso del animal, el mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un lugar, todo es hecho del polvo, y todo se tornará en el mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y el espíritu del animal desciende debajo de la tierra? Ya. Entonces, aquí también nos está explicando, dice que con relación a lo que le sucede a un hombre o a una bestia, es el mismo suceso, el mismo acontecimiento, o sea, le acontece lo mismo. Dice que como mueren los unos, así mueren los otros, o sea,
Y dice que tienen una misma respiración todo, Claro, el mismo hálito, Un ciclo, claro. ¿cierto? El hálito, el aliento, el neuma o nefte, si lo dice en hebreo, que es el soplo de Dios que nos da, ¿cierto? Así como muere el uno, mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. No tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. O sea, ese chamullo que nosotros tenemos, más otro espíritu, no dice eso la Escritura, dice que tenemos el mismo espíritu, ¿no? El mismo aliento. Claro. Y dice, y todo va en un mismo lugar, todo hecho al polvo y todo volverá al polvo. Y pregunta él, ¿quién sabe si el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal asciende abajo a la tierra? O sea, nadie puede decir eso. Ni Salomón. ¿Ya? Ni Salomón, que es el sabio. Entonces, hermano Luis, hay un salmo, ¿Ya? que es el 146, el verso 4, Claro. bien conocido este salmo, Que es muy bueno, ¿eh? ¿sí? Saldrá su espíritu, se tornará en su tierra. Se convierte. Tornarse es convertirse. Convertirse. ¿Ya? Se convertirá en su tierra. En aquel día perecerán sus pensamientos. Claro. Entonces nos deja claro ahí, ¿no es cierto?, el salmista, que del momento que sale su aliento, la persona se retorna en polvo, ¿no es cierto? Claro. Y había dicho antes, no confíes en los príncipes en hijos de hombre porque no hay en él salvación, ¿cierto? En ese contexto está. Claro. Porque sale su aliento, el hálito, ¿no es cierto?, el que tenemos en las narices, Es semejante a mí nomás. Claro. Y vuelve a la tierra. Y en ese mismo día perecen sus pensamientos, o sea, la persona no sigue consciente. Claro. ¿Ya? Entonces, son cosas que no deberíamos ni siquiera estar explicándolas, pero ¿Te acuerdas que los apóstoles hablaron de los príncipes? sí, Los cuales perecen, dice. perecen. Perecen, dice. En cambio Cristo no. Claro, perecen. Ojo con eso, ¿eh? Claro. Entonces aquí claramente dice que el momento que nosotros sale nuestro espíritu, nuestro aliento, volvemos a la tierra, es decir, ¿no es cierto? Y en ese mismo día ya no tenemos conciencia. O sea, tú le puedes hablar a un muerto, no te va a contestar. Claro. ¿Ya? Ahora, yo sé que todos estos textos los hermanos lo conocen, pero siempre le está resonando el Lucas 16. Ya. ¿Ya? Porque, claro, yo estoy buscando los textos que a lo mejor dicen, el hermano Nelson está buscando textos que a él le acomodan. ¿Ya? ¿Te han dicho esas cosas? Sí lo han dicho, ¿entendí? Yo creo que toda la escritura ayuda. Pero, antes de leer Lucas 16, hermano Luis, vamos a explicar algunas cosas. En Marcos capítulo 4, ¿Ya? vamos a leer del día al 13. Marcos capítulo 4. Marcos 4. Porque a lo mejor los hermanos no saben esto. Del 10 al 13. Ya. Y cuando estuvo solo, ¿Ya? le preguntaron los que estaban cerca de él, con los 12, sobre la parábola. Ya. Y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera, ojo, que para mí es re importante eso, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no echen de ver, y oyendo, oigan y no entiendan, porque no se conviertan y les sean perdonados los pecados. No es poca cosa. Claro. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Claro, miren, esto hay que verlo porque está en el contexto de la prédica, digamos, la parábola del sembrador. ¿Ya? Ya, en ese contexto está. Y termina diciendo el 9, entonces le dijo el que tiene oído para oír, oiga. O sea, todos escucharon, pero aquí en el contexto nosotros nos vamos a dar cuenta, que los hermanos se den cuenta que ninguno entendieron, ni siquiera los apóstoles. ¿Ya? Claro, Porque dice el verso 10, exacto. cuando estuvo solo, los que estaban con él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. O sea, se están preguntando porque tampoco entendieron. Claro. Ya, entonces entendamos lo que estamos leyendo. La carne está enferma. Claro, no entendieron. Y les dijo, aquí está hablando Jesús, y les dijo, a vosotros, como dijiste tú, leíste, es dado saber el misterio, aquí hay un misterio, Es una el gracia. misterio del reino de Dios. Claro. ¿Ya? Porque acuérdate que habló de la semilla que salió a sembrar, cayó en una tierra, cayó en otra, y hay una pura que dio fruto, ¿no es cierto? Claro. Que son las personas, que después lo explica. Pero le está diciendo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, más los que están fuera, por parábola todas las cosas. O sea, los que están fuera,
los que no son para el reino. Oyen bien, pero no entienden. Claro, le está diciendo que va a ser por parábolas. Las parábolas son ilustraciones, son simbología, que encierran verdades, pero no es como hablar es como que te estén hablando en chino, ¿entendí? Tú no entendís nada, ¿ah? Te están diciendo cosas, pero no las puedo entender. Entonces te confunden. Dice, ¿y cuál es el propósito? Para que viendo vean y no perciban. O sea, tú estás viendo o estás escuchando, pero no entiendes nada. Claro. Y eso está diciendo el texto. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo no oigan y no entiendan. Igual el propósito, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Están fuera. Están fuera. ¿Ya? Fuera de la santa ciudad. Claro, están fuera, en el fondo fuera también del alcance, digamos, de Cristo, porque Cristo, digamos, es nuestro Redentor, nuestro Salvador, y podemos dar muchas explicaciones por qué Jesús hablaba de esta manera. Pero lo que queda claro es que cuando Jesús hablaba en parábolas es para que la gente quede confundida, y eso hay que decirlo. Claro. ¿Ya? Eso está diciendo el texto. Y si alguien tiene otra explicación, que me lo enseñe. Pero aquí está diciendo que lo que había dicho Isaías. Claro. ¿Ya? Entonces, él le está diciendo a ustedes, ¿no es cierto?, les he dado a saber el reino de Dios, pero a los que están fuera... Porque te plugo, Padre, revelárselo a los pequeños. A los pequeñitos. Ya. Y el verso 33 y 34 reafirma. ¿Cómo dice el versículo? Y con muchas tales parábolas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábola no les hablaba, mas a sus discípulos en particular declaraba todo. Ya. Y le dijo aquel día, cuando fue tarde, pasemos a la otra parte. Ya. Entonces está diciendo que con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. O sea que Jesús hablaba con muchas parábolas. Y dice que sin parábolas no les hablaba. Por favor, que los hermanos lo lean ahí. Claro. Y sin parábolas no le hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Es decir, tampoco los discípulos entendían. Claro. Así que la parábola tiene como objetivo que tú se oculta una verdad. ¿Ya? Claro. Te queda como un velo, no puedes entender. Hay un salmo que dice eso, ¿eh? Que es gloria de Dios ocultar la palabra. Claro, entonces no pueden entender, no pueden ver, a pesar que están escuchando. Claro. ¿Ya? Y no pueden entender. Entonces, cuando nosotros vamos a leer Lucas 16, ¿no es cierto? Lucas 16, que este es el texto que yo creo que los hermanos, a mi parecer, Se confunden. claro, se confunden. ¿Por qué? ¿Con quién está ahí Jesús? Según el verso 14 ¿Ya? de Lucas 16, y oían también, o sea, aparte de los discípulos, Claro. también escuchaban los fariseos, los cuales eran avaros y se burlaban de él. Ya, ¿cierto? Tenemos ahí. Y anteriormente, si uno partió con la parábola del mayordomo infiel, ¿no es cierto? Claro. Que le robaban, ¿no es cierto? Después, por ahí abajo, dice que no puede servir a dos señores, porque amaría uno y menospreciar el otro. No puede servir a Dios a la riqueza. Está hablando de eso. Ahí llegó una patada. Ya, ¿cierto? Y estos que estaban escuchando a Jesús, que eran los fariseos, se burlaban porque eran avarientos. Les gustaba el billete, en palabras bien... Mamón. Mamón, ¿ya? El billete, les gustaba el billete. Claro. Y con relación a todo eso, entonces habla sobre el hombre rico y Lázaro. Claro. ¿Cierto? Claro. Ya. Y justamente Que pone... es parábola. Claro, a pesar que el texto no lo dice, pero estamos claros que está lleno de simbología, porque dice que sin parábola no le hablaba. Porque están presentes los fariseos. Claro, y dice, pues si ya lo leímos Marcos, dice que sin parábola no le hablaba. Claro. ¿Ya? Sino que a su discípulo después le declara todo en particular. Ya. Como a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Acá esta enseñanza lo único que tiene que, como objetivo, hermano Luis, que yo veo, que lo único que quiere mostrar que hay dos destinos diferentes. ¿Ya? Uno, que es Lázaro, ¿no es cierto? Un hombre pobre, ¿no es cierto? Con muchos problemas, a lo mejor económicos, de baja suerte, podríamos decir. ¿Ya? Y eso está lleno en el mundo. Y vemos a otro que es un hombre rico, ¿ya? Que a lo mejor representa a los mismos fariseos avarientos, ¿no es cierto? Claro, de lo mismo. ¿Ya? Que se vestía con vestidura, explica cómo hacía banquete todos los días. O sea, para hacer eso tenéis que tener plata, ¿entendés? Con esplendidez. Entonces, lo único que yo creo que lo que está diciendo acá, que estos ricos que tienen este espíritu, ¿entendés?, no van a abrazar la fe de Abraham, la cual abrazó, yo entiendo, Lázaro. Claro. No van al seno. No van al seno de Abraham. ¿Qué es lo que es el seno de Abraham? A la esperanza de Abraham, el padre de la fe, que Dios lo justificó por la fe, porque creyó. Claro. ¿No es cierto? Él creyó y también lo fue probado en la resurrección, lo voy a decir de pasadita, porque fue probado en Isaac, cuando dijo, ofréceme a tu hijo único al que tú amas. Claro. Y él lo ofreció, pensando que Dios era poderoso aún levantarlo entre los muertos, que lo explica Hebreo. Entonces yo entiendo que Lázaro alcanza esa esperanza y esa promesa. Claro.
Y este rico, como tiene su esperanza en la riqueza, ¿cierto? Ese es su pago. Claro. No le alcanza. Entonces tienen destinos diferentes. Claro. ¿Ya? O sea, el rico va al lago fuego, ¿ya? Por decirlo así, o al Guiena, ¿cierto? Al tormento también, como se dice, y el otro va al paraíso. Claro. ¿Ah? Y obviamente hay una gran separación, los destinos ya no se pueden cambiar una vez muerto, entiendo también se podría aplicar eso. Claro. Hoy día mi oportunidad, si soy rico, arrepentirme, ¿cierto? Y hacer misericordia con los pobres, ya lo que no hacían los fariseos, porque saqueaban, ¿cierto? A las viudas, ¿cierto? Y siempre estaban mirando cuando echaban plata. ¿Ah? Claro. Eran así. Entonces, lo que yo estoy viendo no es que Dios, Jesús le está diciendo a estos ricos, ustedes como son avarientos y no tienen misericordia porque Lázaro está echado a las pies de aquel rico, dice claro. que ni las podían ni comer ni siquiera las migajas porque ni hasta los perros. Claro. ¿Ya? Entonces era un hombre egoísta, ¿ya? Y de todos los ricos egoístas les va a llegar este pago. No está hablando contra todos los ricos, sino que estos ricos con esta actitud de egoísmo, ¿ya? Está hablando de este tipo rico, porque dice, había también un mendigo llamado Lázaro que está echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. O sea, el gallo nunca tuvo misericordia con su prójimo. Si ese es el problema, no es la riqueza, Ya. sino ese corazón avariento, ¿entendí? Y que muchas veces los fariseos los tenían. Acuérdate que Jesús los miraban con menosprecio. Entonces la enseñanza no es que los muertos están vivos, o sea, esa no es la explicación de la No parábola. es que están conversando los muertos. Claro, y ni es la intención de Cristo. Claro. Si la intención de Cristo que te está mostrando que Lázaro se encuentra con Abraham, alcanzó la misma esperanza de Abraham. Claro. Ya hay una cima. Y hay una cima, una separación. Separación. Claro, una separación, entonces no puede el otro ya cambiar su destino. Por eso que le pide, después le dice, Padre, yo tengo 5 hermanos, por decirlo así, tan miserables como yo. Mándalo para que no vuelvan a este lugar de tormento. ¿Sí? Por eso que el perro vivo era mejor que el león muerto. Correcto. Porque todavía tenía Tiene esperanza de cambiar de cima. de cambiar del lugar de la cima. O de esperanza. Claro, la de esperanza. esperanza de perdición. Claro. Entonces le pide, ¿entendí? Pero le dice, no, ya tienen a la ley, tienen a Moisés y a los profetas. Claro. ¿Y qué te enseña la ley? La justicia. ¿Qué te enseñan los profetas? Claro. La justicia. Claro. ¿No dice Isaías? A ayudar al agraviado, al huérfano, a la viuda, y si tus pecados fueren inmundos serán blancos, ¿no? Eso es ser misericordia. Claro. Eso es todo el asunto. Si la ley en el fondo es todo lo que te enseña, no robar, no matarás, ama a tu prójimo como a ti mismo. Hacerlo recto delante de los ojos Claro, de Dios, dice. eso es todo, es cierto, amar a tu prójimo Amén. como a ti mismo. Si a ti tú pasas hambre, tienes que preocuparte el que tiene hambre. Po. Por eso es que Juan el Bautista, cuando le preguntaron, Señor, ¿qué haremos? Le dijo, el que tenga 2 túnicas, del que no tiene. Claro. ¿No lo dijo así? Sí. ¿Ya? Entonces, en el fondo, eso es ser misericordioso, como Jesús lo fue, multiplicó los panes, tuvo compasión, Claro. sanó a los enfermos, ese espíritu, que estos avarientos no lo tenían. Pero quiero decir que la enseñanza no se trata de que aquí es para enseñar que los vivos están, o sea, que los muertos están vivos, no es el propósito de la palabra, sino que te muestran dos muertos en situaciones diferentes, Expectativa de perspectivas diferentes. Entonces, eso es lo único que está enseñando. Nada más. Nada más. Entonces, aunque no diga que una palabra, es una palabra, es una enseñanza. ¿Por qué? Porque están ahí presentes también los fariseos y dice que cuando estaban ellos no le hablaban sin palabras. Claro. ¿Ya? A fin que no- y ellos más encima se burlaban porque dice que eran avarientos. Claro. Se burlaban. Entonces, el otro texto, hermano, que yo veo que también los hermanos les confunde un poco, que está en el Apocalipsis 6. Apocalipsis 6. Claro. Debajo del altar. Claro. Es re bueno este texto. Es recontra bueno porque el santuario tenía un altar de perfume. ¿Te voy a explicar esa parte? El altar del perfume. Sí. El- Las el- oraciones. Claro, el santuario tenía 2 altares, uno del holocausto y el otro del perfume. Claro. Ahí sí. Entonces, del perfume llegaba la oración, La oración. Claro. entre ellos Abel, todos los muertos en Cristo. Correcto. Apocalipsis capítulo 6. ¿Ya? Versículo Dice, 9 al 11. claro, correcto, de 9 al 11. ¿Cómo dice? Mira, y cuando él abrió el 5.º sello, vi debajo del altar del perfume las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Claro. Y clamaba en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas? Claro. Ojo, No no juzga. juzgas, no han recibido el juicio. Claro. No juzga, y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra. Y le fueron dadas sendas ropas blancas, y fueles dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos
que también habían de ser muertos como ellos. Claro, en este contexto, si uno reconoce que el Imperio Romano, ¿cierto?, eran 10 grandes persecuciones que están dentro de la historia. A los cristianos los quemaban en las calles principales de Roma, también los echaban a los leones, eran perseguidos, ¿no es cierto? Sí. Ya en el tiempo, entonces morían mucho, y de forma injusta. Entonces, aquí lo que está hablando Juan, ¿cierto?, que posiblemente puede ser el apóstol Juan, ve, ¿no es cierto?, la visión que está viendo, que se le está revelando, ya cuando abre el quinto sello, acuérdate que son sellos, ahí está mostrando, o sea, hay cosas que están encubiertas y las está revelando. Amén. ¿Ya? Bueno. Entonces, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos, o sea, estos están muertos. Por causa de Cristo. Claro, por causa de la palabra de Dios, por el testimonio que ellos tenían, hacían proclamar el Evangelio, y antes habían persecuciones, así como se le entró una persecución en el tiempo de Esteban, ¿no es cierto? Santiago fue atrasado por una espada, etc. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Claman a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzga y venga nuestra sangre en los que mueran en la tierra? O sea, están pidiendo que Dios se vengue de aquellos que en forma injusta le quitaron la vida. ¿Y por qué dice nos juzga? Claro, porque el juicio es el día postrero. El juicio del día postrero. El día postrero, no es ahora. No es ahora. Entonces, buena. Ya, no es ahora. Y dice, y se le dieron vestiduras blancas, y se le dijo que descansase todavía un poco tiempo, hasta que se cumpliera el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, si los hermanos quieren tomarlo literal, tendríamos que creer, si esto es literal, tendrían que aceptarme que los muertos allá, o las almas, andan vestidas con vestiduras blancas. Claro. ¿Ya? Y también... Y están padeciendo. Y están padeciendo porque están con espíritu de venganza. Y dice claro. que no vengan, ¿no es cierto? Porque dice no vengas. Claro. Dice, clamando a gran voz, estoy leyendo verso 10, y diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzga y vengas nuestra sangre, los que mueren de tierra? O sea, están con espíritu de venganza. Claro. Entonces, si están en la mano del Señor, como los hermanos siempre han querido decir, y que están en gozo, ¿cómo pueden estar con ese espíritu? Revanchista. Claro, y con rabia, ¿no? Claro. Entonces, una obra de la carne. Con una obra de la carne. No está hablando de eso. Lo que pasa es que estas cartas son escritas para los vivos, primero de todo, no son para los muertos. Y en el fondo le está diciendo Juan que todos estos que han muerto de forma injusta, que imagino que los cristianos estaban con mucha tristeza con su hermano, ¿me entendí? Siendo quemados, siendo echados a los leones, persecuciones, angustia, desesperación. Entonces, de alguna forma lo está consolando que Dios no tiene olvidado, ¿cierto?, a estos hermanos. Claro. Ya que va a haber un día del juicio y que los va a juzgar por todo lo que hicieron, el mal de ellos. ¿Ya? Y dice, y que se le dieron vestiduras blancas, ¿cierto? Que en el sentido que ellos están purificados, yo entiendo, por la sangre de Cristo, ¿eh? Y se le dijo que descansase un tiempo más hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también tenían que ser muertos con ellos. Es decir, que va a venir ese juicio en el día postrero, ¿cierto? Ahí Dios los va a levantar, los va a resucitar, les va a dar la corona de la vida, ¿no es cierto? Y obviamente le va a dar el pago a los impíos, lo que ellos están esperando. Este altar, que en figura, claro, representaba las almas que están clamando delante de Dios, era un altar que tenía fuego y subía un humo que era del incienso. Un incienso. Entonces llegaba a la memoria de Dios. Claro. Entonces lo que significa que Dios tiene en memoria a Abel. No se olvidó. No se olvidó. Llevan 6.000 años muertos y no se olvidó de él. Claro. Entonces yo creo que esa es la explicación más sana y nos está explicando que los muertos están vivos. Entonces claro. Yo creo que es una forma más torcida de lo hermano entender. Lo único que está diciendo es que Dios no tiene olvidado a todos estos que han muerto en forma injusta por el Imperio Romano, si lo quiere decir en el contexto, y no los tiene olvidados. Entonces los hermanos, bueno, ojalá que puedan de alguna manera entender lo que yo espero que... No sé si tú quieres agregar algo, ¿tienes algo que agregar? No, eres tú el que agrega siempre Primera Tesalonicenses. Claro, lo mismo también. Es un texto que me alumbraste tú a mí. O la segunda, versículo, capítulo 1. En la segunda, capítulo 1, verso 6 en adelante, ¿no? ¿Que puede ayudar? Sí. El verso 6. Segunda Tesalonicenses. Claro. Capítulo 1, verso 6. Yo creo que con esto vamos a terminar. Al 12. Ya, léelo, porque es interesante. Dice, y a vosotros que sois atribulados, dad reposo con nosotros, ya, cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia, en llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia, cuando viniere para ser glorificado en sus santos y hacerse admirable en aquel día.
en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, que nuestro Dios os tenga por digno de su vocación e hinche de bondad todo buen intento y toda obra de fe con potencia, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Claro, mira, con esto estamos a terminar, pero le vamos a dar los énfasis donde corresponde. Estamos claro que Dios es justo y que va a dar el pago, dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan. Eso es justo, ¿cierto? Claro. Ya vosotros que sois atribulados, que son los hermanos que están sufriendo, dale el reposo, el descanso, dice, con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Ahí es, no antes. Claro. Ya, entonces por lo menos los hermanos ahí están durmiendo y están esperando. El otro ¿ya? texto que en 1 Tesalonicenses, que tú me lo citaste esa vez, ¿ya? Del 15 al 18. Ya. 1 Tesalonicenses 4, 15 al 18. Ya, dice que viene llama en fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, claro, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ya, a los que no obedecen el Evangelio, ¿cierto?, le va a dar este mismo pago, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Ahí el pago, no es antes. ¿Ya? Claro. Excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificados en su santo. En aquel día, claro, ya, en aquel día nosotros recién vamos, ¿no es cierto?, a glorificar al Señor, porque antes estamos muertos, estamos reposando, estamos durmiendo. Cuando vengan aquel día para ser glorificados en su santo y ser admirados por todos los que creyeron, por cuanto el testimonio ha sido creído entre vosotros. O sea, todos los traspasan, digamos, al día postrero. claro. Ya tanto el pago para los impíos como la recompensa para los justos, o la venganza, si quieren decirlo. Es que aquí cuando están tristes, en 1 Tesalonicenses 4, ¿Ya? cuando están tristes, Pablo no les dice, oye, no estén tristes porque ellos están gozando. Claro. ¿Por qué no explicáis tú esa parte? Es el capítulo, el mismo capítulo, pero el 4, ¿no? No, el 1 Tesalonicenses 4, 1 Tesalonicenses 4, 13. 13, sí. Es muy bueno, este texto a mí me ayudó mucho, la comprensión. Sí. Porque lo primero que dice Pablo en el verso 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. O sea, lo primero que está diciendo, está mostrando que los hermanos estaban tristes. Sí. Ya. Por los que murieron. Por los que murieron. ¿Ya? Y está diciendo que no quieren que estén en la ignorancia. ¿Qué pasa con ellos? Claro. ¿Ya? Porque uno no sabe qué está pasando. ¿Ya? Para que ellos no estén tristes como los otros que no tienen esperanza. Entonces estos muertos tienen una esperanza. A pesar que están muertos y los hermanos vivos lo están llorando, le está diciendo que estos hermanos muertos tienen esperanza. Eso está diciendo. Claro. Y que hoy hay otros que no tienen esta esperanza. Igual el argumento, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, eso es lo que nosotros creemos, que Cristo murió, lo crucificaron, ¿cierto? Y resucitó, es decir, volvió a la vida. De la misma manera traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Es decir, que también a estos hermanos que han muerto, también Dios los va a resucitar en el día postrero. Los traerá a la vida. Entonces no estoy triste, no estoy llorando porque lo va a traer a la vida, una resurrección, digamos, semejante a la de Cristo. Claro. Entonces dice, por lo cual lo hicimos esta en palabra del Señor, y esto no es doctrina de hombre, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, no los vamos a adelantar. Claro. Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí recién van los hermanos a vivir. Amén. Ahora están durmiendo, ahora están muertos. ¿Ya? Ahí Cristo los va a resucitar. Luego nosotros los que vivimos, en este caso si alguno queda vivo, ¿no es cierto? Sí. Claro. Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntos con ellos en la nube para recibir en el aire al Señor. Y así estaremos siempre con el Señor. Y les dice, por tanto, alentados unos con otros con estas palabras. O sea, si Pablo tenía claro, y esto para los hermanos, si Pablo tenía en su mente, siempre lo digo yo, de que los hermanos ya están gozando, ¿cómo lo traspasa todo para el día postrero o a la venida de Jesús? Claro. ¿Por qué no les dijo, no, si ya están con Abraham? Claro. Ya están gozando. Los hermanos también no lloren porque ellos Lo están... remite para el día postrero. Claro, entonces esa cuestión no se la pueden echar al bolsillo. Claro. ¿Entendéis? Tienen que reconocer. ¿Ya? Y no podemos sacar texto aislado. Hoy día tratamos de aclarar parte de Lucas y también Apocalipsis 6, que se malentienden. ¿Ya? A mí me parece, porque contradice toda la otra doctrina. Claro. Pero yo creo que está la confusión está en las personas, no en la escritura, obviamente. Claro. ¿Ya? Entonces no están entendiendo, por eso es que para ellos no entienden de qué los salvó Cristo. Aquí está el problema, Luis. No saben de qué los salvó Cristo. Nos salvó de la muerte. Cristo nos salvó de la muerte. Dice que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Dónde está muerte? Tu sepulcro. Como dice Daniela.
Claro. Y los que duermen en el polvo de la tierra. Claro, serán despertados unos para la vida eterna. Día por día. Y Cristo siempre ofreció lo que es la vida eterna, ¿no es cierto? Yo soy el pan de vida, el que come en mí no morirá, ¿cierto? Claro. Yo le daría la vida eterna, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Y Apocalipsis 22, ¿te acuerdas? Sí, 12. también. Léelo, ¿eh? Y he aquí, yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para Maravilloso. recompensar a cada uno según fuere su obra. O sea, ahí viene el galardón, no antes, En el día postrero. en el día postrero. Yo, O sea, Jesús y el galardón tan corcheteados. justamente, no los podéis separar. Mira, yo voy a terminar con esto. Juan capítulo 11, y con esto termino, hermano Luis. A mí me enseña mucho lo que es la muerte de Lázaro. De hecho, Jesús se quiso quedar para que pasara más tiempo, que quedara clarito que está muerto Lázaro. Ya. ¿Cierto? Incluso le dijeron 10 de ya, ¿ah? Es de 4 días. Está hediondo, eso le está diciendo. ¿Ah? Exacto. Entonces, Bueno, versículo 21, Juan Ya. capítulo 11, del 21 al 27. Y yo con esto voy a terminar. ¿Ya? Con esto sí termino. 21-27. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidieras a Dios te dará Dios. Dícele Jesús: resucitará tu hermano. Marta le dice: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Correcto. Dícele Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dícele: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Maravilloso. Y esto dicho, se fue, y llamó en secreto a María su hermana, diciendo: el maestro está aquí y te llama. ¿Hasta? Hasta ahí. Hasta ahí. Si lo que quiero hacer el énfasis es que Lázaro había muerto, ¿no es cierto? Claro. Ya, le avisen, él espera un tiempo, están todos llorando, y Marta tenía claro que si Jesús hubiera estado ahí, ¿no es cierto?, lo hubiera sanado y no hubiera muerto. Claro. Marta le dijo: Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Más yo sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Estaba en el fondo viendo que ¿cierto?, que lo resucitara, ¿cierto? Jesús Claro. le dijo: tu hermano resucitará. O sea, tu hermano va a volver a la vida. Tu hermano está durmiendo, tu hermano está muerto. Claro. Tu hermano no está en la presencia de Dios. Está muerto, está sin esperanza. Pero yo Claro. lo quiero ahora, le dijo. Claro, claro. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, o sea, en el último día, cuando Dios dé el galardón, el pago, la distribución, ¿cierto? Sí. Ya. Jesús le dice: yo soy la resurrección de la vida. Ese que tú estás pensando el día postrero soy yo. Ya. Es maravillosa esa palabra. ¿eh? Le dijo: yo soy la resurrección. ¿Ah? Y la vida. ¿Ya? Claro. Yo soy el que levanta y doy vida. Ojo con eso. Claro. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, si nosotros creemos en Jesús, dice que aunque estemos muertos, vamos a ver a la vida. Esa es la esperanza. Eso. ¿Ya? Y hay algo más interesante de esto, que lo voy a decir de pasadita: el pago final. Escuchen lo que dice el pago final. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Claro. Ah, te está diciendo cuál es el pago: es la muerte eterna. Porque está diciendo: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y aquí dice algo más. ¿Crees esto? Eso se lo pregunto a los hermanos. ¿Ustedes creen eso o no lo creen? Porque aquí sale el texto. ¿Creen esto? Yo no sé si lo creen, pero lo vuelvo a leer. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Es decir, que el pago es la muerte eterna. ¿Ya? El último enemigo. Y le dice: ¿cree esto? Y le dice: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Mesías. Otro detalle más. El enviado, el ungido, ¿ya? En lo que no creen los El judíos. Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Dice, Bueno. le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, ¿ya? El Mesías, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. ¿Ya? Entonces eso es un mensaje Por eso que Pablo dice: en esperanza somos salvos. en esperanza. Porque Claro. hay que esperarlo de los cielos. Hay que esperarlo porque reciben el Claro. galardón. Claro. Él tiene la virtud. Claro. Bueno, esperemos que los hermanos de a poco se le vaya alumbrando el sentido, porque nosotros, como tú siempre has dicho, nuestro propósito solamente es que ellos lleguen al entendimiento, ¿entendés? Claro. Y que amen a Cristo. Oye, en hebreo dice: los que aman su venida. Claro, Y es por eso. claro, Porque nos va a sacar del polvo. claro. Y el hecho de pensar, hermano Luis, que los muertos están vivos, están gozando, si ya todo esto pierde sentido, no sé si dan cuenta. Jesús pierde importancia. Pierde importancia su venida, su pago, porque ya estoy gozando ya. Sí. Sería como decir: ven para acá porque te voy a dar otro cuerpo que tengáis más gozo. Es absurdo esa cuestión. Sí. Y al que está sufriendo, como dice, como el Lázaro en la llama, o sea, como el rico, ven para acá porque sufráis más ahora.
Claro. Es absurdo esa cuestión. Entonces, ojalá que los hermanos puedan despertar. Bueno, que Dios los bendiga y esperamos en otra ocasión con algún estudio. Amén, hermano. Muchas gracias por todo. Acuérdense de dejar ahí notas, sugerencias y que compartan también. Les voy a pedir que compartan este video si lo encuentran que les puede ayudar, si no, no lo compartan. Pero si creen que es Vamos útil. a hacer una tercera parte, incluso si Claro. Bien, pues nos dejamos hasta ahí, que Dios los bendiga. Amén.